Muy buenas noches con todos los participantes del programa de especialización en desarrollo e inclusión social de la cuarta edición. El día de hoy, continuando con las sesiones académicas, vamos a culminar ya el módulo 4, el cual abordaba el seguimiento y evaluación de políticas, instrumentos y programas sociales. Para esta última sesión del módulo 4, contamos con la presencia de Leslie Miranda Solano, quien es nuestra docente el día de hoy y de quien daremos una breve reseña de su perfil profesional. Leslie es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Perú. Además, también es magíster en Economía por la Universidad de Chile. En cuanto a su experiencia laboral, ella ha laborado en temas de diseño e implementación de procesos e impacto de programas sociales en el marco de la gestión pública del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, Leslie ocupa el cargo de coordinadora de evaluación de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Como ven, Leslie cuenta con la experiencia justamente para abordar la última parte ya de este módulo de seguimiento y evaluación de políticas y programas sociales. Antes de darle paso a Leslie para que aborde la sesión correspondiente, queremos indicar lo siguiente. Por favor, si todavía hay personas que no pueden acceder a la plataforma de la comunidad MIDES, informar a tiempo, ya que es necesario que ustedes puedan acceder, revisar los videos y los materiales correspondientes para su estudio y revisión. Recuerden también a las personas que ya pueden ingresar, revisen la parte introductoria, donde van a encontrar la guía, el sílabus del participante y podrán hacer el seguimiento correspondiente a cada sesión, donde también podrán encontrar las evaluaciones que se han programado. De todas maneras, nosotros informaremos cuando estemos cerca de cada evaluación, pero es necesario que ya ustedes que tienen ingreso también lo hayan podido revisar. Asimismo, también si hay algún inconveniente o conocen a algún compañero que es parte, ojo, es parte de la cuarta edición y no está en el grupo del WhatsApp, por favor, ayudarnos a informar, ya que nosotros en las actividades de seguimiento también estamos llamando, pero muchas veces los números consignados no son los que deberían, entonces no podemos comunicarnos. Igual nosotros estamos enviando mensajes vía correo, pero a veces no se responde. Y por último, agradeceremos también, porque hemos encontrado casos, no compartir el enlace a otras personas que no son admitidas al programa. Cada persona admitida al programa ha debido de recibir un correo en el cual justamente se le indica que ha sido admitida. Hemos encontrado incluso que se ha compartido el enlace del grupo de WhatsApp a otras personas que no corresponden. Recordemos que este enlace es personal para cada uno de ustedes y no está permitido que se pueda compartir a otras personas. Es en vano que puedan ingresar a cada sesión, ya que solamente podrán ser considerados aquellos que han sido admitidos. Esto indicamos porque hemos encontrado varios casos de personas que no habían sido admitidos para esta edición. Vamos a dar el pase correspondiente a Leslie Miranda para que pueda iniciar la sesión del día de hoy. Adelante, Leslie. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por la invitación a participar en este curso y doy la bienvenida a todos los participantes y agradecemos por su interés en conocer los temas que trabajamos en el MIDIS, en particular, como en esta ocasión, que vamos a ver los temas relacionados al seguimiento y evaluación de la política de desarrollo e inclusión social.
Estamos, como mencionó Daniel, ya en el módulo 4, ¿no? De seguimiento y evaluación de políticas, instrumentos y programas sociales. Y nos toca en esta ocasión ver la lección 11, referida a la evaluación de intervenciones en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que lo conocemos por sus siglas como la PENDIS, así como la promoción del uso de evidencias en la toma de decisiones, ¿no? Y veremos por qué es tan importante generar evidencias y para qué nos sirve. Hemos querido rescatar, traerles a ustedes esta frase muy interesante que dijo alguna vez un estadístico muy famoso en su libro El futuro del análisis de los datos, que es mucho mejor una respuesta aproximada a una pregunta correcta que la respuesta correcta a una pregunta errónea, ¿no? Entonces, la forma en cómo nos formulemos la pregunta, toda la información que utilicemos, toda la evidencia que esté detrás, es muy importante para saber que vamos por el camino correcto. Les voy a mostrar brevemente los contenidos que vamos a ver en esta lección, ¿no? Es importante que veamos primero algunas definiciones básicas para poder entendernos todos en el mismo lenguaje a lo largo de la lección. También en una segunda sección vamos a ver lo que se conoce como la evaluación de las intervenciones, sobre todo en el marco de la política de desarrollo e inclusión social que está enmarcada en lo que es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. En la tercera sección vamos a ver ya de manera particular cómo lo que concebimos como evaluación se enmarca en la política y cuáles son las herramientas que guían la evaluación de nuestra política, tales como la guía para el seguimiento y evaluación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y en particular aquella relacionada con la evaluación. En una última sección vamos a ver lo relacionado a la gestión de las evidencias, ¿no? Cómo se hace uso de de la información que se genera a través de las evaluaciones y el seguimiento de las políticas. Esperamos que hacia el finalizar de esta lección se puedan comprender algunos conceptos básicos relacionados con la evaluación y la promoción de las evidencias. A su vez, también esperamos que se pueda valorar la importancia, ¿no?, de las evaluaciones para la mejora de las intervenciones, para la toma de decisiones informadas, cuál es la importancia de la evaluación en el marco de las políticas nacionales y también se espera que se pueda valorar la importancia de la promoción de las evidencias, del uso de estas evidencias, ¿no? Que no queden solo en un reporte, en un informe, sino también es muy importante cómo esta evidencia ayuda a retroalimentar la formulación de las políticas para su mejora continua. En cuestión de definiciones que necesitamos tener en cuenta, vamos a hablar en primer lugar ¿a qué nos referimos por evidencia? El hecho de gestionar una evidencia y también qué conocemos como evidencia científica, ¿no? En general, como muchos de aquí podemos de repente ver por nuestros trabajos, por nuestros estudios, saber que gestión se refiere a acción, al efecto de administrar, ¿no? Algo, ordenar, organizar, disponer. Y con evidencia nos referimos a una prueba, ¿verdad? Una prueba determinante en un proceso, por ejemplo, en un caso policíaco, ¿no? La evidencia y la información que se utiliza, por ejemplo, para poder tener un diagnóstico de qué es lo que ha sucedido, ¿no? Es una prueba que nos permite contrastar alguna afirmación, alguna verdad. Y la evidencia científica en particular la conocemos como la información y los datos que se obtienen a través de, en particular, investigaciones científicas, ¿no?, que se basan en metodologías rigurosas, confiables, que nos permiten tener una aproximación a una verdad,
para poder respaldar hipótesis, teorías o afirmaciones, ¿no? Y esto es así en los distintos campos del conocimiento. Entonces, la evidencia científica, en primer lugar, es información, son datos, cómo se obtienen a través de metodologías, investigaciones científicas rigurosas que nos dan cierta confiabilidad sobre la información que nos está proporcionando y qué es lo que nos permite respaldar hipótesis, afirmaciones o teorías, ¿verdad? Cualquier afirmación que requiera o que eh, nosotros podamos confiar que se acerca a la verdad, tiene que estar respaldada en una metodología de investigación rigurosa. Eso es lo que se conoce como evidencia científica. ¿Cuáles son los métodos que se utiliza, ¿no? La evidencia científica, aunque se basa en la observación, ¿no? Hay muchas técnicas de medición de datos y todo ello nos lleva o nos sirve para hacer un análisis sistemático de ciertos fenómenos, hechos, sucesos, ¿no? Y la idea es que tengan cierta calidad y consistencia para aproximarse a una verdad. La evidencia científica, como mencionaba, se aplica, se utiliza en diversos ámbitos o campos como la medicina, la educación, la psicología y la política en particular para la toma de decisiones informadas, ¿no? Basadas en pruebas. Lo que yo espero implementar, espero que haya podido ser, tenga cierta evidencia, cierto respaldo de que funcione para lograr el resultado que busca, ¿no? Esa es la idea, que se diseñe una política, que se siga implementando una política, pero basada en información sobre su eficacia, ¿no? Si resulta para el logro de los objetivos, si está bien diseñada para lograr su misión, para atender a la población objetivo para la cual se diseña, ¿no? Y si se está logrando los resultados esperados. Otra definición básica que es importante que tengamos en cuenta y que se va a utilizar a lo largo de toda la lección es que entendemos como intervenciones sociales, ¿no? Una intervención en general es una acción, ¿no? Que se toma para modificar, para mejorar, para corregir, para solucionar un problema, ¿no? Un problema que puede aquejar a un determinado grupo poblacional y se denomina una intervención social si este problema es de naturaleza o de tipo social, ¿no? Cultural o político, y se configura en un espacio determinado y afecta a una población. ¿Cómo se operacionaliza esa intervención, esa acción de corregir esas actividades para poder solucionar un problema? Se operacionalizan por lo general a través de proyectos, programas, eh, y una agrupación de muchos proyectos o programas son los planes, ¿no? Un plan, por lo general, apunta a un gran objetivo al cual contribuyen varios programas, varias intervenciones sociales o proyectos sociales. Entonces, la gestión basada en evidencias, lo que viene a ser, después de los conceptos que hemos visto, es un enfoque, un enfoque para la toma de decisiones, pero que se basa en la mejor evidencia disponible, ¿no? Lo que nos permite tener un pensamiento crítico sobre lo que estamos haciendo, ¿no? Las intervenciones que estamos implementando están funcionando, están logrando los objetivos para los cuales se diseñaron. Esa es la pregunta que siempre nos hacemos. ¿Podemos hacerlo mejor? ¿Podemos lograr mejores resultados? Todo ello permite que sigamos con una mejora continua de las intervenciones. Entonces, eso es, en términos generales, digamos, la gestión basada en evidencias. Nos permite, como mencionaba, mejorar no solo la calidad de los servicios que se están entregando, sino también la forma en que se están logrando los objetivos, ¿no? La eficacia, lo que se conoce como la eficacia,
que es la capacidad que tiene la intervención para lograr resultados, para lograr sus objetivos, permite a través del pensamiento crítico la reformulación de las intervenciones y esto lleva también a la mejora, a la innovación, ¿no? A que constantemente nos estemos preguntando, oye, quizás hay una forma de hacerlo mejor, ¿qué tal si probamos esta nueva forma que ha sido probada con eficacia en otros países, por ejemplo, ¿no? De repente puede funcionar y la adaptamos a nuestra realidad, ¿no? E innovamos en ese sentido en nuestras organizaciones y toda la información que nos permite lograr eso está basada en evidencia, ¿verdad? Entonces, la evidencia científica o los datos empíricos nos ayudan en ese sentido a mejorar las intervenciones. Las evidencias, sin embargo, pueden ser clasificadas de acuerdo con su calidad, ¿no? Hay distintos tipos o calidades de información, de evidencias, dependiendo de los sesgos que se pueden controlar y lo que determina de alguna manera la fuerza de la evidencia, ¿no? Hay distintas clasificaciones que se utilizan, la de SIN, NICE, GRADE, la Agencia para la Salud, la investigación en la salud. Incluso en el Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su propia propuesta de clasificación de evidencias que en realidad sigue las referencias internacionales, ¿no? Entonces, existen distintos tipos de evidencia, desde la opinión de un experto, ¿no? O los reportes de casos específicos que por lo general están basados en la información de algunos casos. La opinión de expertos puede estar basada de repente en su experiencia, ¿no? Pero que tiene, digamos, un enfoque más subjetivo, ¿no? En relación a lo que pueden ser los estudios con metodologías más rigurosas para poder probar. En ese sentido, a veces las opiniones pueden estar de alguna manera, en la medida en que son subjetivas, parcializadas, ¿no? Pueden tener cierto sesgo dependiendo de la influencia que puedan tener ciertos factores en la opinión que se emite. Entonces, en la medida en que se van diseñando metodologías más rigurosas para poder controlar por estos sesgos, es que podemos tener estudios de otro tipo, como por ejemplo, estudios cuasi experimentales o estudios experimentales en los cuales ya se busca controlar algunos sesgos en la información, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero conocer si una intervención es efectiva para lograr promover la inserción laboral de los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, una intervención puede ser una capacitación para lograr la inserción laboral de los jóvenes o de personas jóvenes, adultas jóvenes. Entonces, si yo quiero conocer, por ejemplo, si la capacitación ha sido efectiva para lograr la inserción laboral, si ha sido efectiva para poder incrementar los ingresos, por ejemplo, un estudio de caso o un reporte de caso de repente me puede decir, oye, sí, efectivamente, los jóvenes a los que yo he capacitado, ¿no? Si yo estudio solamente a los jóvenes a los que he capacitado, entonces veo que todos ellos, o la gran mayoría, un gran porcentaje, ha logrado insertarse al mercado laboral. La gran mayoría ha logrado incrementar sus ingresos. Entonces, efectivamente, mi capacitación ha sido exitosa, es efectiva para lograr resultados en los jóvenes. Pero de repente lo que no se está teniendo en cuenta es que estos jóvenes que voluntariamente acceden a una capacitación, podría ser que sean jóvenes mucho más motivados, ¿no? Que ya vengan con cierto background
educacional que les permite poder aprovechar mejor una capacitación que aquellos jóvenes que no asistieron a mi programa o a mi capacitación, ¿no? A pesar que se les ofreció. Entonces, es mucho más probable que aquellos jóvenes que han accedido a mi capacitación cuenten ya ex ante con herramientas para poder aprovechar mejor esa capacitación, ¿no? Eso es lo que se conoce como la motivación, de repente algunas habilidades blandas con las que cuentan y que los hace más propensos a poder aprovechar mejor la capacitación. Entonces, yo tendría que poder comparar con una situación, eh, poder comparar con un grupo que no haya accedido a la capacitación, pero que tenga características similares, para que la única diferencia entre ambos grupos sea que uno de ellos accedió a la capacitación y el otro no accedió a la capacitación. Entonces, solamente esta comparación, este grupo de comparación me podría permitir poder reconstruir qué es lo que habría pasado con este grupo de chicos si yo no les hubiese, si ellos no hubieran sido parte de la capacitación, ¿no? De tal manera que esa diferencia sí podría ser la consecuencia del haber recibido la capacitación. Esto es lo que se conoce como un grupo de control, ¿no? Y eso es lo que este grupo de comparación trata de reducir ese sesgo que puede ser motivado por algunas características que no se puede observar en la población, pero que los hace más propensos a poder beneficiarse de la intervención. Entonces, todos los estudios cuasi experimentales, lo que tratan es de poder tener ese grupo de comparación para poder controlar ese sesgo. Es por eso que tienen, digamos, una mejor consideración de calidad en estas pirámides de clasificación de evidencias, ¿no? Porque trata de controlar por ese sesgo de participación. Por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene también una clasificación muy parecida a la anterior, y, por ejemplo, en el nivel A están los estudios con mejor calidad, o que considera el Ministerio de Economía y Finanzas como de mejor calidad para poder reportar impactos de una intervención, como los métodos experimentales, que tienen un grupo de control y digamos que a diferencia de los estudios cuasi experimentales, son elegidos o la intervención se asigna de manera aleatoria, ¿no? Esa es la característica de un método experimental. Eso no siempre es posible en las intervenciones sociales, entonces lo que se hace muchas veces es recrear esta asignación aleatoria, es reconstruir un contrafactual, un grupo de comparación, y ya eso lo ubica en un nivel B, digamos, de clasificación, un poquito más bajo. Hay otros estudios que a veces son de análisis o de factores asociados, análisis multivariado, que no necesariamente tienen un adecuado grupo de comparación, pero tratan de controlar sesgo. Ya son estudios sin control riguroso del sesgo, como le llama el Ministerio de Economía. Y los estudios cualitativos, que son estudios de algunos casos particulares, o la sistematización de opiniones de expertos, ya caen en un nivel, digamos que por debajo del nivel D no constituye, digamos, evidencia rigurosa, no constituyen evidencias para el MEB, las normativas, los acuerdos, las opiniones de no expertos, ¿no? Documentos descriptivos que pueden ser muy específicos a algún problema en particular, pero que no tienen un rigor metodológico, los puntos de vista aislados, ¿no? Sin una sistematización adecuada, todo ello no es considerado evidencia rigurosa para el Ministerio de Economía y Finanzas en relación a la evaluación de sus programas presupuestales, ¿no? Entonces, para poder justificar una intervención, que pueda continuar una intervención, por ejemplo, para poder gestionar más recursos para una intervención, uno va al ministerio y presenta las evaluaciones de sus programas, ¿no? Y entonces ellos miran a ver qué tipo de evidencia tiene esta evaluación que me estás presentando, ¿no? Y en la medida que se acerque al nivel A o nivel B, es que, digamos, es considerada una evidencia más rigurosa. ¿En qué nos beneficia, qué nos ayuda a tener o generar esta evidencia?
En primer lugar, nos ayuda a tomar mejores decisiones, ¿no? Decisiones informadas, que lo que sería basado solo en la opinión o el juicio de un funcionario, ¿no? Nos ayuda también a mejorar. De una evaluación se espera obtener recomendaciones, oportunidades de mejora, ¿no? Se espera mejorar el desempeño de las intervenciones. Nos ayuda a mejorar la transparencia, la rendición de cuentas, ¿no? En la medida que nos ayuda a sustentar por qué estamos desarrollando ciertas actividades dentro de algunas intervenciones. ¿Por qué? Porque nos permiten lograr resultados, ¿no? Y también en la medida en que nos invita a cuestionarnos sobre lo que estamos haciendo, nos invita también disculpen, estoy viendo una manito levantada de Donna Reategui. Sí, Donna, un momentito, ahorita te doy la palabra. Nos empuja también a reformular nuestras intervenciones, ¿no? De alguna medida, en alguna medida nos empuja hacia la frontera del conocimiento, ¿no? A poder innovar y poder probar y ensayar mejores intervenciones. Entonces, hasta este momento hemos terminado la sección 1. De repente, si hay algunas consultas que quisieran hacer antes de pasar a la sección 2, donde vamos a ver específicamente ya que son las evaluaciones, para qué nos sirven, quiénes son los actores que intervienen en la implementación de una evaluación y qué tipos de evaluaciones. Bien, parece que no hay consultas hasta el momento, igual quedo atenta. En esta segunda sección donde vamos a hablar específicamente de las evaluaciones, es importante definirlas. Conocemos como evaluación, que es para nosotros una evaluación, es una apreciación sistemática y objetiva. Una evaluación lo hemos definido aquí como una apreciación sistemática, objetiva de una intervención, ¿no? Que puede ser, como ya vimos, un proyecto, un programa o una política, que puede estar implementándose o puede estar también a punto de implementarse, ¿no? Porque se puede evaluar también su diseño. Y no solo la implementación, sino también si con esa implementación se están logrando resultados. Se espera que a través del uso de una metodología rigurosa nos pueda proporcionar información creíble, ¿no? Que nos sea útil para que todas las mejoras o todas las lecciones aprendidas, las enseñanzas de esa evaluación se utilicen en la toma de decisiones para mejorar. Esta es una definición que es una adaptación de documento de la OECD y que, digamos, es una referencia a nivel internacional. ¿Para qué nos sirve una evaluación? Pues la información que genera una evaluación nos ayuda a conocer, en primer lugar, esta está siendo efectiva para alcanzar sus objetivos, ¿no? De repente queremos saber si el diseño, o tal como está diseñada la intervención, le está permitiendo lograr su misión, le está permitiendo lograr resultados en la población a la que atiende. También nos puede ayudar a encontrar algunos nudos críticos, algunas fallas en la implementación, ¿no? De tal manera que al resolverlos nos ayude a atender al problema para el cual fue diseñada, ¿no? Dicha intervención. Y estos datos que recogemos a través de una evaluación los utilizamos para decidir cómo mejorar, ¿no? Ese es el espíritu de la gestión basada en evidencia, ¿no? Ya sea que esta información nos diga que la intervención debe ajustarse, debe mejorarse o quizá debe cambiarse por otra intervención, debe abandonarse, o de repente si es efectiva nos da información para poder ampliarla a una mayor escala, ¿no? Quizás a veces se inicia una intervención a manera de piloto, ¿no? Y la piloteamos en una región, por ejemplo, en Lima metropolitana, y luego si es exitosa la podemos escalar a otras regiones
de preferencia con características similares. Por ejemplo, si hemos probado que funciona en distritos con gran población, probablemente también funcione en distritos similares que tengan poblaciones grandes, ¿no? De repente grandes agrupaciones o bolsones de población vulnerable, sean los distritos más adecuados para poder ampliar la intervención, ¿no? Entonces, la idea siempre es escalar las intervenciones hacia distritos de naturaleza similar a donde fueron piloteados y donde tuvo resultados favorables. Como habíamos mencionado ya también, el propósito es mejorar nuestras intervenciones, aprender en el proceso qué es lo que está funcionando bien, qué es lo que no está funcionando bien y debe cambiarse y debe ajustarse. Todo ello nos permite tomar decisiones informadas, no arbitrarias. Nos facilita también la rendición de cuentas, la transparencia, y nos permite de alguna manera eh, poder tener información que sustente nuestra intervención, ¿no? Lo que se conoce como legitimar una intervención en la medida en que tenga buenos resultados. En toda evaluación hay varios actores o partes interesadas, lo que se conoce internacionalmente, ¿no?, como los stakeholders. En primer lugar, tenemos a las oficinas encargadas de implementar la evaluación, ¿no? Las oficinas de evaluación en general. En el caso del MIDIS, por ejemplo, tenemos la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, a quien por funciones le compete implementar las evaluaciones del sector. Y así distintos ministerios, distintas entidades tienen sus propias oficinas, ¿no?, de seguimiento y evaluación, o de evaluación en particular. Luego están, digamos, los representantes de la intervención que se está evaluando, ¿no? Ya sean los directores ejecutivos, en general los directivos de la intervención o los jefes de la intervención o el programa nacional que se esté evaluando. En tercer lugar, tenemos a quienes desarrollan la evaluación, que puede ser un equipo interno, ¿no? Podría ser el mismo equipo, digamos, del punto número 1, ¿no? 1 y 4 pueden ser los mismos actores, si es que la evaluación se desarrolla de manera interna, ¿no? Las mismas oficinas de evaluación cuentan también con personal calificado para poder hacer evaluaciones, idealmente, ¿verdad? Idealmente deberían contar con personal capacitado, especializado en evaluaciones, ya sea que las puedan desarrollar de manera interna o que se tenga que supervisar una evaluación desarrollada por un equipo externo, ¿verdad? Para que no nos vendan gato por liebre, es recomendable que una oficina de evaluación tenga personal especializado que pueda comentar, que pueda retroalimentar los productos de un equipo evaluador externo. En cuarto lugar, están, digamos, las oficinas o cómo se financia esta evaluación, ¿no? Es importante también, ya sea que se realice con recursos internos de la entidad, ¿no?, donde son las oficinas de planeamiento y presupuesto las encargadas de destinar los recursos para una evaluación, o ya sea que se trate también de recursos externos a la entidad, ya sea que vengan de fuentes cooperantes, ¿no?, que muchas veces brindan asistencia técnica a las oficinas de evaluación para que se puedan desarrollar los estudios de evaluación. Entonces, el financiador es otro actor, digamos, en el ciclo de la evaluación. ¿Qué tipo de evaluaciones, digamos, podemos tipificar, ¿no? Hay distintas dimensiones que nos permiten clasificar a las evaluaciones, entre ellas dependiendo del momento en que se desarrollan, y por momento quiero decir con el estado de la intervención, si es antes de que se inicie la intervención, si es durante la intervención o es cuando ya culminó la intervención o el programa. Se clasifican también de acuerdo con el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que quiero evaluar? Si quiero evaluar el diseño de la intervención,
si quiero evaluar la implementación de la intervención, lo que se conoce como una evaluación de procesos, o si quiero evaluar los resultados de una intervención, ¿no? Es, que estudia básicamente a nivel de los productos o los efectos o impactos que puede tener una intervención, ¿no? Responde a preguntas como si los bienes o servicios que se entregan a través de una intervención están cubriendo a la población que se ha planteado intervenir o atender, ¿no? Lo que se llama como un avance en la cobertura de la intervención, si se está entregando los bienes o servicios según lo planificado, con la calidad esperada, ¿no? Todo ello responde a preguntas de resultado a nivel de productos, y también a veces queremos conocer si la intervención está logrando mejorar el bienestar de la población atendida, ¿no? De las personas a las cuales está llegando, si está logrando algún cambio, si como producto de la intervención las personas han mejorado su calidad de vida, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, un programa orientado a mejorar el desarrollo de los niños pequeños, si efectivamente el desarrollo de los niños ha mejorado como producto de la intervención. A veces queremos conocer eso también, ¿no? Y eso se llama la efectividad de la intervención, que está logrando los resultados en su población objetivo. Esa se conoce como una evaluación de impacto. Y también se puede clasificar a las evaluaciones según quien las realiza, ¿no? Como habíamos mencionado en la lámina anterior, puede ser una evaluación desarrollada por un equipo interno a la entidad, por la misma oficina de evaluación, o por un equipo evaluador externo a la entidad, ¿no? En esos casos se contrata los servicios de un equipo de evaluador, un equipo de expertos, ¿no? Que se conforman como el equipo evaluador. O incluso puede haber alguna conformación mixta, ¿no? Hemos tenido la experiencia de poder desarrollar evaluaciones, eh, digamos, asignando las distintas fases, ya sea de manera interna o externa. Por ejemplo, la, el recojo de la información, si esta evaluación requiere el recojo de entrevistas, encuestas, información primaria en campo, lo que se puede hacer es contar con los servicios de una firma especializada en recojo de información, en la aplicación de encuestas, y luego esa información llega a la oficina de evaluación y son los equipos de la oficina, digamos los profesionales de la oficina de evaluación, quienes analizan esa información y pueden elaborar los resultados y el informe de evaluación, ¿no? Esa es una conformación de un equipo mixto, por ejemplo. No todas las etapas de una evaluación necesariamente pueden desarrollarse de manera externa o de manera interna. También puede haber una conformación mixta. Eso, digamos, son los tipos de evaluación. ¿Y cómo se relacionan estos con la teoría de cambio de las intervenciones o la cadena de valor que está detrás de las intervenciones, ¿no? Aquí hacia la izquierda ustedes pueden ver una teoría de cambio típica, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice una teoría de cambio? En el Estado se desarrollan distintas actividades, acciones que tienen como objetivo entregar un bien o servicio, un producto, ¿no? A una población específica, ¿no? Que tiene ciertas características, por ejemplo, de vulnerabilidad, y que necesitan una intervención, necesitan un bien o servicio del Estado. Pero eso, ¿qué es lo que yo espero al entregar otro bien o servicio? Espero lograr resultados, ¿no? Y hay distintos niveles de resultados, desde los más inmediatos, o lo que se conocen como resultados específicos de una intervención, hasta los resultados finales, ¿no? Con ese resultado inmediato que yo estoy logrando, eh, a qué espero contribuir, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo estoy logrando o estoy buscando que los niños pequeños hasta los 5 años tengan un adecuado desarrollo infantil,
¿Qué es lo que yo espero lograr con ello? Que después en etapas posteriores de su vida, por ejemplo, cuando estén en el colegio, les vaya muy bien, ¿verdad? Tengan las suficientes habilidades, no solo cognitivas, sino también no cognitivas, o lo que se conoce como emocionales, para poder enfrentar la etapa educativa, la etapa del colegio, ¿no? Entonces, contribuyo con el desarrollo en los niños pequeños a su adecuado aprendizaje en el colegio. Bien, ese es un resultado de mayor nivel. Entonces, para un programa que busque de manera específica, como resultado específico, el desarrollo infantil de sus niños atendidos, un resultado final para ese programa es, digamos, que estos niños logren adecuados aprendizajes en la escuela, ¿no? Es un resultado ya que está en un nivel mayor al cual como intervención contribuye, ¿no? Y a su vez ese resultado contribuye con otro de mayor nivel todavía. Y así uno puede ir hacia arriba en los niveles de resultados que se esperan lograr. Pero hay cierta concatenación, hay una lógica causal detrás de ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una evaluación de impacto busca estudiar si efectivamente existe esa lógica causal, ¿no? Si efectivamente el programa está logrando ese resultado en los niños y si también de repente está logrando con ello un resultado de mayor nivel como su desempeño en la escuela, ¿no? Lo que se conoce como el indicador de logros de aprendizaje. En cambio, una evaluación de procesos, una evaluación de diseño se desarrolla durante la intervención y está a nivel de acciones o actividades, productos, ¿no? Porque están referidos a la implementación de la intervención. Una evaluación ex ante es aquella que desarrolla, como mencionábamos, antes de que se inicie el proyecto, antes de que se inicie el programa, ¿no? Y puede ir a todo nivel. Puede ir desde conocer si el diseño que se está planteando es el adecuado para lograr los resultados que se esperan, ¿no? Y si la evidencia que se ha desarrollado en otros países sobre intervenciones similares nos dice que esta intervención es muy probable que logre tales resultados, que logre sus resultados. Entonces, toda esa información me sirve para poder plantear el diseño de una nueva intervención, ¿no? Eso es lo que se conoce como una evaluación ex ante. Y puede ir desde el nivel de la implementación hasta el logro de los resultados. Bien, vamos a pasar a la sección 3 y antes de ello quisiera saber si hay algunas consultas, algunas dudas que quizá podamos resolver, algo relacionado con estos temas, de repente también en sus trabajos, de repente se han enfrentado a estos temas, a estos dilemas de qué evaluar, en qué momento evaluar, pueden hacernos las consultas. Voy a ver en el chat si hay alguna. Hay una consulta de Roger Leiva, ahí de repente Daniel, para que lo puedan apoyar internamente ya que no puede ingresar a la página del curso, pero no veo nada relacionado con lo que estamos tratando ahora. Entonces, antes del break, vamos a avanzar un poquito, después vamos a cortar para poder hacer un receso de 15 minutos. Vamos a ingresar a la sección 3, es que no hay consultas. Entonces, habiendo visto ya en términos generales la evaluación, los tipos de evaluación, quiénes son los actores que intervienen generalmente en un proceso de evaluación, vamos a ver cómo se configura la evaluación en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿sí? Y cuáles son los instrumentos que guían también la evaluación de la política. Como ustedes ya deben haber visto también en sus lecciones anteriores, probablemente en las primeras lecciones, que la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 se aprobó en el año 2022 y en el artículo 5 específicamente trata sobre el seguimiento y la evaluación de la política. ¿Qué es lo que nos señalan? ¿Qué es lo que se ha aprobado? Que es la Dirección General de Políticas y Estrategias quien lidera el seguimiento y la evaluación de la política en coordinación
con la Dirección General de Seguimiento de Evaluación y la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la OGPPM del MIDIS, ¿no? En coordinación con estas oficinas, la Dirección General de Políticas y Estrategias lidera el proceso de seguimiento y evaluación de la política, y lo que señala también la norma es que este proceso de seguimiento y evaluación se realiza de conformidad con las pautas metodológicas que nos establece el CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Todo lo desarrollado por CEPLAN en materia de seguimiento y evaluación de políticas nacionales, y también considerando aquella normativa interna que tenga el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, y que se consideren pertinentes para efectos de seguimiento y evaluación de la política. Existe también normativa interna que guía nuestras evaluaciones en el MIDIS y es congruente, consistente con lo planteado en el marco del CEPLAN. La política, como ustedes conocen, está conformada por distintas intervenciones, ¿no? Tiene 5 objetivos prioritarios. En cada objetivo prioritario hay intervenciones definidas para poder lograr esos objetivos. Y esas intervenciones, como ustedes conocen, son implementadas por distintos sectores del gobierno, ¿no? Tenemos al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Tenemos a distintos responsables de que se logre el cumplimiento de los objetivos prioritarios y de la entrega de los servicios, ¿verdad? Que están en el marco de la política. Entonces, es obligación o es responsabilidad de estas oficinas, de estos sectores, brindar la información oportunamente al MIDIS para que se pueda realizar el seguimiento y evaluación de la implementación de la política. Eso, digamos, son los 3 aspectos más importantes que podemos rescatar del artículo 5 referido al seguimiento y evaluación de la política. Estos, digamos, son los 2 documentos claves que ustedes deben conocer para lo que sigue de esta lección, y de repente, y es muy probable que las preguntas para los exámenes relacionadas con esta lección también provengan de estos documentos. Ahí están los links respectivos para que ustedes puedan descargarlos, son públicos, están en la web. La guía para la formulación de políticas nacionales del CEPLAN, y en particular la guía para el seguimiento y evaluación de las políticas y planes del Sistema Nacional de Planeamiento, el SINAPLAN. Entonces, vamos a conversar en lo que sigue sobre el segundo documento que guía el seguimiento y la evaluación de la política, ¿no? Y es, digamos, la referencia básica para lo que se ha planteado para la PENDES, para la Política de Desarrollo e Inclusión Social. En esta guía, la formulación de las políticas y los planes se basa en el ciclo del planeamiento estratégico, ¿no? Para la mejora continua, que tiene distintas fases, ¿no? Y básicamente lo que plantea es que las políticas y los planes, ¿no? Representan estrategias para alcanzar una situación deseada. Es decir, para alcanzar como la situación ideal o lo que esperamos lograr en las personas, en la población, ¿no? ¿Y en qué se debe basar esto que esperamos lograr en las personas? En un conocimiento adecuado, ¿no? De la realidad de las personas, ¿no? Es decir, conocer los problemas que los aquejan. En este sentido, solo conociendo los problemas que aquejan a la población es que se pueden diseñar planes, políticas que establezcan de manera adecuada qué cambios se esperan lograr, ¿no? En la población. Y por lo tanto, en base a ello, eso da origen a los medios para poder lograr, a las intervenciones que nos van a permitir lograrlo. Entonces, en ese marco, ¿cómo es que verificamos si efectivamente se están logrando esos cambios? Es a través del seguimiento y la evaluación, ¿verdad? A través de la evidencia que se pueda generar, a través del proceso de seguimiento y evaluación, que nos permite, digamos, tener evidencia para una mejora continua en el marco de
cualquier plan, en particular en el marco del Plan Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Entonces, esto nos permite examinar su desempeño, si se está llegando hacia esa imagen deseada, hacia esa realidad deseada para las personas, ¿no? Y lo que nos permite de manera ya más práctica es extraer algunas recomendaciones que nos vayan a permitir mejorar las intervenciones, ¿no? Lo que le hemos visto ya desde un inicio, lo que se conoce como la gestión basada en evidencia. La idea es que estos resultados, estas evaluaciones puedan retroalimentar no solo la implementación, sino también el diseño de las políticas, ¿no? De tal manera que se inserte en un ciclo de mejora continua. A eso específicamente hace referencia el plan. Durante la implementación de los procesos de seguimiento y evaluación se espera que se obtenga, ¿no?, información sobre la situación en que se están entregando los bienes y servicios, los resultados que se van logrando, ¿no? Mientras que en la etapa ya ex post, una vez que se han desarrollado las evaluaciones, la idea es poder extraer recomendaciones de mejora, ¿no? Tanto para la implementación como para el diseño, como les mejoraba. Este es el ciclo que está planteado en la guía para el seguimiento y evaluación en el ciclo de planeamiento estratégico, ¿no? Entonces, lo que se espera es implementar evaluaciones de diseño que nos permitan realizar ajustes al diseño de los planes y políticas, ¿no? A la vez, también a lo largo del ciclo de implementación de los planes, se realizan tanto las actividades de seguimiento como evaluaciones de procesos, ¿no? Evaluaciones de implementación en general, que nos permita tomar, en este caso ya, recomendaciones de mejora para medidas correctivas, ¿no? Estas recomendaciones que nos permiten alimentar o mejorar tanto la implementación como a su vez el diseño de las políticas y de los planes. Este es, digamos, el ciclo que se espera o el uso que se espera dar a la información que se genera a través de la evaluación, ¿no? Entonces, conocemos cuáles son los problemas que aquejan a la población en la fase 1. Esto nos da lugar a poder plantear qué es lo que esperamos en la población, ¿no? Es la fase 2, como el futuro deseado. Esto nos permite formular algunas acciones, ¿no?, que se van a enmarcar en planes, políticas e intervenciones que son parte de estas políticas. ¿Y qué es lo que se espera durante el ciclo de la implementación? Como mencionábamos, tanto las alertas a través del seguimiento como la evaluación, y también las evaluaciones de diseño para los ajustes respectivos, ¿no? Esto es lo que nos dice el ciclo que se muestra acá en el gráfico de la derecha. Entonces, evaluaciones para mejorar el diseño, seguimiento y evaluación para mejorar la implementación. Todo ello nos permite extraer medidas correctivas, recomendaciones de mejora, que van a retroalimentar otra vez las fases de diseño e implementación de las mismas. En el marco del SINAPLAN, también la evaluación, al igual que hemos visto ya anteriormente, la definición es consistente con lo que ya conocemos, con lo que hemos visto. Es una valoración objetiva, integral, metódica, y va a versar tanto sobre el diseño como la implementación y los resultados, llámese a nivel de productos o de impactos, donde se van a identificar los factores que han contribuido o limitado el logro de lo que está planeado o de lo que está programado, generando recomendaciones basadas en evidencias. Esta es la definición del SINAPLAN, que es consistente
con la definición de la evaluación que ya habíamos visto a nivel internacional. También lo que se espera es que se emitan juicios de valor, pero con fundamento, basados en información que se haya generado durante la evaluación, tanto sobre la pertinencia del diseño, la eficacia de la intervención, la eficiencia de los procesos, ¿no? Dentro de las intervenciones de las políticas y los planes, y dependiendo de las necesidades se puede definir si se trata de una evaluación de impacto, tanto de impactos previstos como no esperados, y también se espera poder reflexionar acerca de si estos impactos se sostienen, si son impactos de largo plazo, ¿no? Si esos impactos son sostenibles en la población. En el marco del SINAPLAN, de manera consistente también a lo que ya hemos visto, la evaluación sirve para mejorar las políticas, ¿no? A fin de que realmente sirvan o sean pertinentes para atender las necesidades de la población que se tiene, la población objetivo. Toda intervención, todo plan tiene una población objetivo a la cual se dirige y está definida en cada plan o en cada intervención. Lo que nos debe servir también para aprender del proceso de implementación y ver qué podemos mejorar, qué está funcionando y qué no, cómo cambiarlo. La evaluación, como mencionábamos en el marco del SINAPLAN, también se espera que ayude a tomar decisiones informadas, ¿no? Decisiones basadas en evidencia, de tal manera que nos ayuden a fortalecer la gestión pública. Y otro objetivo de la evaluación en el marco de SINAPLAN es mejorar la rendición de cuentas, ¿no? La transparencia, lo que permite de alguna manera respaldar a las intervenciones públicas que requieran también poder sustentar cierta continuidad, ¿no? O escalabilidad si es que quiero ampliarla a más zonas o si es que quiero ampliarla a otras poblaciones. Esos son los objetivos de la evaluación en el marco del SINAPLAN. En cuanto a los tipos de evaluación del SINAPLAN, también de manera consistente a como lo concebimos en el MIDIS y de acuerdo a referencias internacionales. Tenemos las evaluaciones de diseño, ¿no? Que nos permiten conocer el diagnóstico o el problema que se ha formulado es efectivamente corresponde a un conocimiento integral de la realidad de las personas a las que se está atendiendo, ¿no? Si son pertinentes los objetivos que se han propuesto para alcanzar esta situación deseada en la población, ¿verdad? Si lo que esperamos lograr en la población es consistente con los objetivos que se plantean en la intervención, si hay cierta lógica entre las actividades y los bienes y servicios que se han diseñado y los objetivos o los resultados que se esperan lograr en la población, si existe esa consistencia, hay coherencia entre esas actividades, si se cuenta con los elementos esenciales para el seguimiento y la evaluación, si es que se cuenta con indicadores, si estos son adecuados para medir el avance de las políticas. Todos ellos son aspectos evaluados en una evaluación de diseño, ¿no? Entonces, lo que se busca en general es conocer, analizar, examinar la pertinencia y coherencia del diseño de las políticas y de los planes, valorando los aspectos que se plantean en las tres primeras fases del ciclo del planeamiento, ¿no? Como son la problemática que queja la población, la situación deseada para esta población y los resultados que se esperan en esta población y cómo es que se espera lograr, ¿no? Entonces, esos tres aspectos son valorados en una evaluación de diseño. La pertinencia, en particular, lo que quiere medir es el grado en que estos objetivos responden a las necesidades de la población y, como habíamos señalado, se espera analizar la coherencia tanto interna como externa de las políticas, ¿no?
Externa en el sentido de revisar la lógica de la articulación al interior de los planes y las políticas, ¿no? Si los objetivos prioritarios que ha planteado una política, los lineamientos y los servicios, todos ellos se encuentran correctamente formulados, articulados entre sí, porque como conocemos un plan, agrupa intervenciones de distintos sectores, ¿no? Y debe haber cierto alineamiento entre los objetivos de estas intervenciones. Y también si es que hay una solidez en la articulación tanto vertical entre la política que estoy analizando y las políticas nacionales con las cuales se relaciona, y ello con el fin de conocer, ¿no? Si la política que estoy analizando responde a un marco estratégico determinado. Coherencia en el sentido de una articulación interna y también externa entre políticas y planes, tanto articulación horizontal como vertical entre políticas. El otro tipo de evaluación en el marco del SINAPLAN es una evaluación de implementación que analiza ya cuando una intervención está en marcha, cuando ya se está implementando, cuando una política ya se está implementando, se enfoca en los medios que se han diseñado para poder alcanzar estos objetivos, ¿no? Por ejemplo, se analizan temas como si la asignación de los recursos es la adecuada para poder implementar el plan, ¿no? Si hay una adecuada asignación, ejecución de los recursos financieros, si es que se están cumpliendo las acciones estratégicas o los servicios según lo que está planteado en el plan o en la política, ¿no? Si el proceso de implementación de estas acciones estratégicas o servicios se están desarrollando según lo planificado, según lo programado en el marco del plan o en la política, si es que son adecuados los mecanismos de coordinación entre los actores que están involucrados en la implementación de la política, si es que se cuentan con mecanismos de recolección, análisis de datos para el seguimiento de la política. Eso era. Sí, básicamente esos 5 aspectos son los que se busca analizar en una evaluación de implementación de la política. Y también tenemos, en tercer lugar, las evaluaciones de resultados, ¿no? En el marco de SINAPLAN, una evaluación de resultados lo que busca es valorar tanto el cumplimiento de efectos tanto esperados como no esperados. A veces hay algunos aspectos que no se habían contemplado en el diseño de la intervención, ¿no? Y de repente en el proceso de evaluación es que encontramos evidencia de que se están generando algunos efectos de repente no tan positivos en otras poblaciones, y eso es importante también tener en cuenta al momento de evaluar la política, ¿no? Se espera que esta evaluación sea integral, ¿no? Que permita contrastar tanto la implementación con los resultados que se han obtenido, que permita valorar elementos como si se están cumpliendo los objetivos estratégicos o los objetivos prioritarios, si es que hay consistencia entre los resultados que se están obteniendo y la implementación. También se espera revisar si los resultados se están obteniendo como contribución al logro de la situación que se espera mejorar en la población, ¿no? ¿En qué medida hay una relación entre estos resultados y lo que se está logrando en la población? ¿Hay una consistencia? ¿Hay una relación entre ellos? ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir o dificultar el que se estén logrando o que estemos alcanzando los logros esperados? Como señalábamos anteriormente, si es que se están presentando algunos efectos no esperados, que de repente podamos replantear el diseño para poder encauzar la intervención hacia el logro de la situación deseada, ¿no?
perjudicar a otros grupos poblacionales. Esto, digamos, en relación a las evaluaciones de resultados. Vamos a pasar ya a la parte más operativa del SINAPLAN. La guía para el seguimiento y evaluación del SINAPLAN establece también algunas etapas, una ruta para el seguimiento y la evaluación de las políticas. Establece una etapa preparatoria, ¿no? Donde se identifican en primer lugar a los actores clave para el seguimiento y evaluación de la política, tanto en la entidad que lidera la política como en el resto de entidades que participan con la implementación de intervenciones en el marco de la política. En esta etapa preparatoria se identifica a los responsables de la gestión del seguimiento y evaluación, que por lo general recaen en la figura de las oficinas de planeamiento, presupuesto de las entidades. Se identifica también a los personajes, a los responsables, perdón, técnicos de la ejecución del seguimiento y evaluación, que por lo general son las oficinas que por funciones les corresponden ver los temas de seguimiento y evaluación de sus entidades, ¿no? Llámese direcciones generales de seguimiento y evaluación, oficinas de seguimiento y evaluación, que generalmente tienen todas las entidades del gobierno nacional, así como también a nivel de los gobiernos regionales y locales. Se identifican también a qué entidad les corresponde proveer la información para el seguimiento y la evaluación, ¿no? En ese caso son por lo general los encargados de la implementación de las intervenciones, ¿no? Y con ellos se desarrolla un plan de trabajo que va a permitir identificar todas las actividades necesarias, así como un cronograma para la implementación del seguimiento y evaluación de las políticas. Luego de la etapa preparatoria viene la etapa del seguimiento, que lo que plantea la política es que se desarrolle en el primer año, luego de la creación del plan o de la política, ¿no? Como paso número uno de la etapa del seguimiento, lo que se debe hacer es recopilar, sistematizar toda la información que se necesita para el seguimiento, toda la información tanto cualitativa como cuantitativa. La cuantitativa nos va a permitir generar indicadores, ¿verdad? Indicadores que den cuenta de la ejecución de las actividades o de los proyectos de inversión. Y también información cualitativa, llámense informes, reportes sobre el progreso del plan o de la política. Como segundo paso, toda esta información que se ha recopilado se sistematiza, ¿no? Se generan los indicadores y estos son subidos, deben ser registrados en un aplicativo que ese plan ha diseñado específicamente para ello. Luego, con esa información, lo que se espera es elaborar un reporte de seguimiento, que es uno de los instrumentos o una de las herramientas, uno de los documentos principales que se generan en el marco de la etapa del seguimiento. Y este reporte también es registrado en el aplicativo de ese plan. Como cuarto paso, toda esta información, los indicadores que se han generado, los reportes de seguimiento, lo que nos van a dar son ciertas alertas, ¿no? Aquellos indicadores que no se estén moviendo de manera favorable a como se esperaba, nos permiten identificar algunas situaciones que requieren mayor análisis o atención o acción inmediata. Todas estas alertas nos van a permitir también identificar qué es lo que puede estar sucediendo con las intervenciones que conforman una política
para que no se estén logrando mejorar los indicadores, ¿no? Entonces nos ayudan a delimitar, a formular preguntas, interrogantes, que van a dar paso a una pregunta de evaluación, ¿no? Estas alertas nos van a permitir priorizar dónde es que debemos evaluar en el marco de la política, porque una política es por lo general grande, ¿verdad? Agrupa varias intervenciones y de repente no todas ellas requieren ser evaluadas en un determinado año, sino aquellas que presentan quizás los indicadores menos favorables, ¿no? Entonces, todas las alertas que se generan con el seguimiento nos ayudan a delimitar no solo el alcance, sino también cuáles van a ser las intervenciones que se deberían evaluar con prioridad, ¿no? Nos ayuda a priorizar dónde es que requerimos generar evidencia. Para eso nos sirven las alertas del seguimiento. Luego, en la etapa de la evaluación, una vez que se ha definido cuáles son las preguntas de evaluación que se quieren responder, la siguiente etapa es definir qué metodología voy a utilizar para responder a esas preguntas de evaluación, ¿no? Si es una metodología de tipo cualitativa, de tipo cuantitativa, cómo voy a plantear las técnicas de recolección de información va a depender del enfoque que yo le quiero dar, ¿no? Si es una evaluación de corte cualitativa que yo necesito profundizar en algunos aspectos en particular, voy a diseñar de repente entrevistas en profundidad con actores clave, talleres participativos, entrevistas grupales, que me permitan generar la información para poder mejorar ese aspecto o ese interrogante. De repente lo que se necesita es analizar la efectividad de una de las intervenciones, entonces la evaluación será más de corte cuantitativo, ¿no? De repente lo que se necesita es una evaluación sobre el impacto específico de esa intervención o una evaluación de procesos para poder determinar por qué no se está logrando cierto impacto esperado. Entonces, una vez que se ha definido el alcance, la metodología, lo que corresponde luego es analizar, ¿no? Generar la información y una vez que se tengan los resultados, poder transformar esos resultados en acciones concretas para poder mejorar lo que le conocemos como recomendaciones de mejora, ¿no? Ello nos permite la elaboración de informe de evaluación donde el subproducto más importante son las recomendaciones, ¿no? Las conclusiones y las recomendaciones para poder retroalimentar la política. La siguiente etapa que plantea la ruta del seguimiento y la evaluación es precisamente cómo voy a implementar esas recomendaciones, lo que se conoce como la gestión de la evidencia. Lo que plantea son tres fases, ¿no? En primer lugar, luego de aprobar los resultados, las recomendaciones, corresponde a una etapa de difusión. Recordemos que hay un sector que lidera la política, pero hay varios otros sectores que la implementan, ¿no? Que son diferentes a la entidad que lidera la política, entonces hay que validar con estos actores también los productos que resultan de la evaluación, hay que remitirles en formatos adecuados a los tomadores de decisión los resultados de la evaluación. Recuerden que en algunos casos los jefes, la alta dirección de las entidades, los directivos, no tienen tiempo para leer un informe de 100 páginas, que podría tener una evaluación dependiendo de su alcance, del objetivo de su contenido, ¿no? Para ellos hay que desarrollar formatos adecuados en una o dos páginas, decirles cuáles son los resultados, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que se propone mejorar, cambiar, para que ellos les sea más fácil tomar la decisión. Entonces hay que desarrollar formatos adecuados para tomadores de decisiones, con los puntos clave, los más importantes de la evaluación. También proponen otro formato como reportes gerenciales, ¿no? Esto es lo que se conocen como reportes para tomadores de decisión. Luego, en un siguiente paso, una vez que se ha informado,
lo que corresponde es sentarse con las entidades que implementan las intervenciones dentro de la política y poder acordar con ellos determinados compromisos. ¿Cómo vamos a implementar las recomendaciones? Todas ellas son factibles de ser implementadas en el corto, mediano, largo plazo. Todas ellas, algunas requieren generar normatividad para que puedan ser implementadas, cuáles son los recursos que se necesitan para poder implementar esas recomendaciones. Todo ello se especifica en un instrumento que se conoce como matrices de compromiso, ¿no? Entonces las entidades en estos formatos se comprometen con determinadas actividades para poder implementar las recomendaciones, ¿no? Y lo que se espera es que estas matrices sean publicadas en los portales de transparencia estándar que tienen todas las entidades del Estado. Y una vez que se han definido cuáles son las acciones que se tienen que desarrollar, llámense los compromisos, y se han establecido incluso responsables y plazos, lo que corresponde es hacer un seguimiento a si efectivamente se están desarrollando esas medidas correctivas, esas recomendaciones. Estas son las etapas planteadas para las fases planteadas para la etapa 3, digamos, de gestión de la evidencia. Aquí un resumen de cuáles son los pasos a seguir para la etapa del seguimiento, luego para la evaluación y para la gestión de la evidencia, ¿no? Entonces, como paso número 1, en la etapa del seguimiento, recopilamos información, sistematizamos datos, todo lo que necesitamos para poder generar los indicadores para el seguimiento, ¿no? Estos se registran, esta información una vez sistematizada, los indicadores generados se registran y se elaboran los reportes de seguimiento, ¿no? Como mencionábamos, todos ellos son subidos a un aplicativo que CEPLAN ha generado específicamente para poder registrar esta información de los planes. Y todo esto nos sirve como último paso para poder identificar alertas, ¿no? Alertas sobre el progreso o no de la política o plan y dónde es que tenemos que evaluar. Entonces, en la siguiente etapa, los pasos de la evaluación, esas alertas me permiten definir las preguntas de evaluación, el alcance, las interrogantes, ¿no? Preguntas de evaluación. Luego tengo que definir qué metodología voy a aplicar para poder responder a esas preguntas de evaluación. Se realiza la evaluación, el análisis, y se elabora un informe de evaluación, ¿no? Que luego va a ser difundido o transmitido hacia los tomadores de decisión, ¿no? Que es importante recalcar en el paso 5, que es delimitar el alcance de las preguntas de evaluación, de las interrogantes. Es importante porque nos ayuda a priorizar, ¿verdad? Nos ayuda a priorizar las alertas, nos ayudan a priorizar qué es lo que qué es lo que requiere evidencia, qué es lo que necesita ser evaluado o abordado en la evaluación. Y esto es importante porque, como ustedes conocen, los recursos de las entidades son escasos, ¿no? Y aunque uno quisiera poder evaluarlo todo, no necesariamente se puede en un año determinado evaluarlo todo. Entonces hay que priorizar y esas alertas nos sirven para poder priorizar. Comprometer también a todos los actores que están clave, que están participando de la implementación, es importante para poder definir mejor el alcance de las preguntas de evaluación, ¿no? Es importante tener en cuenta que la evidencia que se genera en las evaluaciones no es para señalar quién hace bien, hace mal las cosas, sino para poder eh, identificar aspectos de mejora, para poder cubrir necesidades de evidencia en aquello que quizás no habíamos podido ver durante la implementación, ¿no? Entonces, muchas veces las evaluaciones de diseño y de implementación les sirven a los implementadores para poder quizás aterrizar algunas ideas que tienen para poder mejorar sus intervenciones, ¿no? Entonces, no sirven para señalar, sino para identificar oportunidades. Entonces, por eso es importante tener la participación de los implementadores también, ¿no?
Algunas ideas de interrogantes o preguntas importantes de evaluación que espera el CEPLAN que se responda cuando se evalúa una política. Hay varios criterios que se evalúan, como mencionábamos, se evalúa tanto la eficacia, la pertinencia, la calidad de los servicios o bienes que se entregan, ¿no? Y por ejemplo, cuando uno entrega un bien o servicio, quiere conocer sobre la calidad, quiere conocer cuál es la percepción de la población que recibe el servicio, ¿no? En qué medida estos servicios se están dando de acuerdo con estándares de calidad que se hayan establecido en la política, de qué forma la capacidad de las instituciones han incidido en la calidad de los productos que se están entregando. Y en cuestión a temas de pertinencia, ¿no? Lo que se espera es responder a preguntas como en qué medida los servicios de la política están respondiendo a las necesidades de la población beneficiaria, son pertinentes estos servicios para responder a estas necesidades o podemos quizás rediseñarlos, podemos intentar otras formas o servicios con diferentes características que respondan realmente a las necesidades de la población, ¿no? De qué forma la implementación de las acciones estratégicas de la entidad o del pliego están adecuados a poblaciones específicas, como por ejemplo en la zona de Amazonía, ¿no? O en las zonas rurales alejadas y dispersas, de la sierra, por ejemplo. Todo esto se espera poder responder en una evaluación que busque indagar sobre la pertinencia de la política. Asimismo, si la política es eficaz para lograr los resultados, ¿no? En qué medida los mecanismos de implementación de las acciones han incidido en el logro de los resultados del plan. Podemos decir que la política o el plan ha sido eficaz para el logro de resultados. Y asimismo también en cuestión del impacto que pueden estar logrando estas intervenciones, ¿no? ¿Qué cambios en la población objetivo se están observando como producto de la intervención, ¿no? Como producto de la implementación del plan o de la política. Si se están observando cambios en los niveles de desarrollo infantil o de desnutrición crónica, por ejemplo, ¿es posible que estos cambios se estén realizando como producto de la implementación del plan? Esa es una pregunta que nos permite responder una evaluación de impacto, ¿no? Si efectivamente se puede atribuir al plan el logro o no de un objetivo específico, de uno de sus objetivos. Y para eso hay metodologías adecuadas que permiten, como les mencionaba cuando hablábamos de la calidad de las evidencias, que me permiten responder a ello, unas más rigurosas que otras, pero en general las evaluaciones de impacto tratan de tener siempre la comparación con un grupo contrafactual, ¿no? ¿Qué es lo que habría sucedido si esta población no hubiese recibido la intervención o no hubiese sido parte del plan, ¿no? Entonces, esa comparación es lo que hace, digamos, lo que permite aislar el efecto de una intervención. Al momento de definir la metodología de análisis, lo que se identifica también, aparte de si vamos a tener un enfoque cualitativo o cuantitativo, cuáles dentro de estos enfoques son las metodologías más adecuadas que nos van a permitir dar respuesta a las interrogantes de evaluación, ¿no? Y eso va a depender del alcance de las evaluaciones. En un primer lugar, a veces también dependemos de alguna manera de la información que tengamos disponible, ¿no? De la entidad o de las entidades que implementan la política, de la información que se haya podido recolectar también de los indicadores durante la etapa de seguimiento, ¿no? Y eso nos va a permitir identificar qué información adicional necesitamos generar. Vamos a salir a campo, pero para recoger qué información. Para eso necesitamos tener claridad de los indicadores que vamos a medir, ¿no? Eso nos va a dar, digamos, el lineamiento, el norte más claro
para poder definir instrumentos de recojo de información, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tipo de información que también se genera durante la etapa del seguimiento, el tipo de indicadores que se tienen disponibles. Adicional a ello, vamos a tener que seleccionar también cuáles son las técnicas de recolección de información que vamos a implementar, ¿no? Llámense encuestas, como les mencionaba, entrevistas en profundidad, grupos focales, talleres grupales, o será suficiente con algunos 2 o 3 estudios de caso, ¿no? De tal manera que nos permita cubrir los objetivos de la evaluación. Todo va a depender de lo que queramos evaluar. Y por lo general, una sola técnica no es suficiente, sino que necesitamos complementar, ¿no? A veces es posible con la información que se tiene disponible complementar un enfoque cualitativo con un enfoque cuantitativo utilizando las bases de datos administrativas de la intervención, ¿no? No tenemos recursos para salir a campo, pero la entidad tiene una base, un sistema de información bien desarrollado que le ha permitido generar información administrativa para poder complementar una evaluación cualitativa con un enfoque cuantitativo. A veces se ha podido generar indicadores de desempeño en base a información de data administrativa y eso es posible analizar también en una evaluación, aunque haya sido diseñada solo con un enfoque cualitativo. Es posible complementar también las metodologías. Esos, digamos, son temas importantes que tener en cuenta para definir la metodología de análisis. En cuanto a ya la implementación de la evaluación misma, que implica la recolección, el análisis de información aplicando la metodología que ya se definió en la etapa previa, es importante tener en cuenta que los responsables de la ejecución de la intervención eh, son, digamos, son los responsables técnicos de la ejecución, los implementadores, los que tienen que proceder con la recolección de información complementaria, ¿no? A la del seguimiento, de tal manera que pueda complementar todo lo que se pueda recoger en campo a través de la evaluación. Es importante trabajar con ellos también para validar la consistencia de esa información, ¿no? Todo aquello que ayude a complementar el análisis de los indicadores, la información que se ha recogido en campo, es importante consolidar para poder desarrollar un informe de evaluación más completo, ¿no? Y ello nos va a permitir también que las recomendaciones de mejora estén sustentadas en información sólida, ¿no? Mientras más información genere la entidad que implementa una intervención, es mucho, mucho mejor. En el marco del SINAPLAN también se espera que el informe de evaluación cumpla ciertas características, ¿no? Que tenga una cierta estructura en base a unos aspectos que ya estén delineados. Este informe va a consolidar todos los hallazgos de la evaluación, las conclusiones y el punto más importante quizá las recomendaciones que tienen que estar vinculadas a los hallazgos de la evaluación, ¿no? Y entonces se espera que este informe de evaluación responda qué se evaluó, cuál es el objetivo de la evaluación, ¿no? Y que se justifique. ¿Por qué? ¿Por qué es que se definió ese objetivo de evaluación? ¿Qué es lo que se valoró en una etapa previa para poder dar paso a ese interrogante de evaluación? ¿Cómo se diseñó y cómo se realizó la evaluación? Es decir, cuál es la metodología que se utilizó, ¿no? ¿Cuáles fueron los métodos de recolección de información que se usaron? Y luego, ¿qué se encontró? ¿Cuáles son los hallazgos? ¿Cuáles son los resultados de la evaluación? ¿No? Y en base a eso, para cada hallazgo de la evaluación, para cada punto, para cada nudo crítico que se haya podido encontrar, lo que se espera es delinear acciones de mejora, medidas, aspectos que mejorar, llámense recomendaciones para la mejora de las entidades, ¿no? Basadas
en las conclusiones sobre los hallazgos. Este es, digamos, el formato establecido por el SINAPLAN para poder sistematizar, resumir las recomendaciones, ¿no? Que es, como les mencionaba, el subproducto más importante de una evaluación. El formato plantea que se especifique en qué aspectos se ha identificado la recomendación. Al menos 5 aspectos deben haber sido identificados, ¿no? Las recomendaciones se espera que se centren en temas de operación, eh, de calidad de los productos, o del alcance, la cobertura de los productos, eh, en aspectos de resultados, seguimiento y evaluación y diseño, ¿no? Nos da la opción de poder clasificar las recomendaciones en estos, al menos estos 5 aspectos de mejora y otros que se puedan identificar, ¿no? Entonces, cada recomendación de la evaluación debe estar asociada a uno de estos aspectos. La matriz de recomendaciones también debería especificar cuál es la unidad de organización dentro de la entidad que implementa la intervención responsable de implementar esa recomendación y en qué plazo debe realizarse esa recomendación. Estos, digamos, son las 4 columnas básicas que plantea una matriz de recomendaciones en el marco del SINAPLAN. A continuación, lo que vamos a ver es, luego, una vez que se ha generado esta matriz de compromisos, cómo se gestiona esa evidencia para llevarla a acciones concretas. Bien, vamos a entrar a la última sección de esta lección, que tiene que ver con la gestión de la evidencia, en particular, cuáles son los pasos que se plantea para la gestión de la evidencia. La guía plantea al menos 3 pasos que se deben seguir para la gestión de la evidencia. En primer lugar, es necesario socializar, difundir los resultados del seguimiento y de la evaluación, ¿no? Con los tomadores de decisión en cada uno de las entidades, de los distintos sectores que implementan las intervenciones dentro de una política. Luego de esta difusión, de esta información que se entrega, es necesario sentarse con ellos, con cada una de las entidades, para poder elaborar las matrices de compromiso, es decir, a qué actividades específicas se van a comprometer las entidades, los sectores, para poder implementar las recomendaciones de la evaluación y mejorar la política. Y luego de ello también corresponde una publicación de estas matrices ya consensuadas, suscritas en el portal de transparencia del Estado, lo que va a dar pie para que luego, a través de la implementación de esas recomendaciones, efectivamente se pueda retroalimentar la política, ¿no? Lo que se conoce como el uso de los resultados del seguimiento de evaluación. ¿Cómo es que se hace? ¿Cuáles son los actores que intervienen? Entonces, es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en el caso del MIDIS, por ejemplo, es la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, la que aprueba el reporte de seguimiento, el informe de evaluación, ¿no? Qué es lo que se difunde, qué es lo que se socializa con las distintas entidades que desarrollan las intervenciones dentro de una política. Estos informes, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto remite estos reportes de seguimiento, tanto el reporte de seguimiento como el informe de evaluación, a los titulares de las entidades responsables de la implementación, ¿no? Si es una intervención desarrollada por el Ministerio de Salud, la remitirá al Ministro de Salud, el titular de la entidad responsable, para conocimiento, análisis de la recomendación. En este caso, lo que se plantea es, en primer lugar, una socialización con la entidad que lidera la política, ¿no? Para que a través de ella pueda ser difundida a los tomadores de decisión de las otras entidades que conforman la política. Entonces, en el caso de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, por ejemplo, la
la oficina o la unidad de organización responsable es la Dirección General de Políticas y Estrategias, ¿no? Entonces le corresponde a esta oficina aprobar, no solo tomar conocimiento, sino también aprobar las recomendaciones, y luego esto va a dar paso a la difusión hacia las otras entidades que implementan eh, intervenciones dentro de la política. Una vez que se han transmitido los resultados, lo que se espera es generar instrumentos conocidos como matrices de compromiso, que son los que se muestran a continuación, ¿no? Entonces, la guía establece cierta estructura, ¿no?, para las matrices de compromiso. No solo hay que identificar cuál es el plan que se ha evaluado o la política evaluada, quién es la entidad responsable de abordar la recomendación, y sino también el plazo en el que se va a cumplir esta recomendación. Entonces, como mencionábamos, cada recomendación tiene que estar asociada a un aspecto de mejora, uno de los 5, al menos uno de los 5 aspectos de mejora que se habían identificado, que pueden ser de producto, resultados, seguimiento y evaluación, un diseño. Se espera que se identifique cuáles son las acciones que se van a implementar para desarrollar, para implementar esa recomendación, ¿no? Cada una de estas acciones debe tener asociado un medio de verificación, un medio probatorio, una evidencia, ¿no?, de que se haya desarrollado esa acción, ¿no?, que puede ser un documento, una normativa aprobada, un informe de un estudio que se haya recomendado, el informe final de un estudio, o las recomendaciones que se derivan de ese estudio. También tiene que tener identificada cuál es la unidad de organización responsable dentro de la entidad que se va a hacer cargo del desarrollo de esa acción clave, en qué plazo, ¿no?, se va a realizar, y también a lo largo del seguimiento, porque se espera tener reportes periódicos de esta matriz, pues, cuál es el estado de cumplimiento de cada una de estas recomendaciones, ¿no? Y si es que no se ha podido cumplir o está, digamos, fuera de plazo, tiene que haber un comentario que permita sustentar por qué es que hasta el momento, según el plazo establecido, no se ha podido cumplir determinada recomendación. Como último paso, digamos, en el marco de la gestión de la evidencia, eh, estas matrices de compromiso lo que van a generar, o lo que deberían es reflejarse, ¿no?, en las actividades operativas de los POI, de los actores involucrados, ¿no? Entonces, no es suficiente con generar una matriz, no es suficiente con suscribirla, estar de acuerdo en las actividades, sino también que esas actividades se tienen que ver reflejadas en los POI de las entidades para su ejecución en el siguiente periodo, ¿no? En el periodo siguiente al periodo de referencia en el que se ha desarrollado la evaluación y se ha suscrito la matriz de compromiso, ¿no? Eso es muy importante para poder verificar que efectivamente se tienen los recursos necesarios y se ha programado la implementación de las actividades operativas que van a dar paso a la implementación de la recomendación. Entonces, el cumplimiento de estas recomendaciones que están plasmadas en el informe de evaluación eh, es lo que se espera que sean reportados en los informes de evaluación del periodo inmediato siguiente, ¿no? Entonces, en un año determinado se identifican las recomendaciones, se plantean las actividades o las acciones de mejora, o sea, los compromisos, se se programan como actividades en el POI para el año siguiente, y en el año siguiente es que corresponde un informe de evaluación para hacer seguimiento a la implementación de dichas recomendaciones, ¿no? Entonces, haciendo uso de esa matriz, esta que habíamos visto anteriormente, ¿no?, donde en un año T, un año 1, por ejemplo, se han definido todas las acciones que se tienen que hacer,
al año siguiente hay que verificar el estado de cumplimiento de esa reforma. Estos son los plazos que establece la normativa para la publicación tanto de los reportes de seguimiento como los informes de evaluación, dependiendo del tipo de instrumento que se esté evaluando, ¿no? Tenemos para el caso de las políticas nacionales, la fecha límite para cada año es el 15 de junio, en el caso de los PCM es el 30 de septiembre, para los planes de desarrollo regionales es en octubre, ¿no? Para los planes de desarrollo provinciales y distritales es en septiembre, para actividades, para evaluaciones de planes estratégicos o planes operativos institucionales es entre julio y agosto, lo correspondiente al primer semestre, y también hay una evaluación o un periodo hacia fin de año, un periodo anual, en marzo o abril del siguiente año, en lo que se refiere a la frecuencia anual de los reportes de seguimiento o informes de evaluación. Cuando se diseña o se aprueba una determinada política, lo que este gráfico nos quiere decir es que al año siguiente de aprobada la política, por ejemplo, si se aprueba entre julio y diciembre, ¿no? Al año siguiente le corresponde sus reportes de seguimiento, mejor dicho, al año subsiguiente, ¿no? El primer año no hay actividades de seguimiento ni de evaluación, porque se entiende que está en un proceso de maduración, ¿no? La política y las intervenciones que la conforman. Pero al año subsiguiente, es decir, si estamos hablando del año 2020, por ejemplo, al año 2000, perdón, estamos en 2024, al año 2026 le tocaría ya su primer reporte de seguimiento o informe de evaluación, según sea el caso, siguiendo las disposiciones de ese plan, ¿no? Entonces, es en el segundo año de creación de la política o de aprobación de la política que le corresponde sus reportes de seguimiento o informes de evaluación. Y bien, como se vio en el cronograma anterior, el plazo para los reportes de seguimiento e informes de evaluación, en el caso de las políticas, es el 15 de junio, en el caso del seguimiento, se espera que se tenga al menos una frecuencia anual y en el caso de la evaluación cada 2 años. Los actores involucrados son los organismos, el órgano de planeamiento del ministerio que conduce, ¿no? la política, el órgano responsable de conducir la política, como por ejemplo en el caso de la apéndice, es la Dirección General de Políticas y Estrategias. Entonces estará también la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y todas las unidades de organización que sean responsables tanto de los objetivos prioritarios como de la implementación de los servicios y de seguimiento a los indicadores de las intervenciones que conforman la política, ¿no? Entonces, los principales productos de todo este proceso son, como habíamos visto, el reporte de seguimiento, ¿no? Que se desarrolla de manera anual, el informe de evaluación, que es cada 2 años, la matriz de compromisos de mejora, que resulta de un informe de evaluación, y también esta va asociada a un reporte de cumplimiento de la implementación de esos compromisos, ¿no? Esos, digamos, son los 4 productos más importantes que hemos visto. La manera de... Muchas gracias. Estos han sido, digamos, los temas que queríamos transmitirles en esta lección número 11. Estaré, en todo caso, atenta a las consultas que puedan tener sobre alguno de los temas que hemos tratado. A ver, ahí veo algunas preguntas. Omar Agustín pregunta si hay algún ejemplo de evaluación de alguna política que haya cumplido
todos los plazos descritos en la guía de evaluación. Bueno, nosotros, el ejemplo que yo puedo dar es el correspondiente a mi sector. Hasta el momento, la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que ha sido creada en el año 2022, ya cuenta con un reporte de seguimiento a sus indicadores, ¿no? Que ha sido registrada en el aplicativo del CEPLAN. Y lo que corresponde para el año que viene, y son los recursos, estamos ya planificando tanto la metodología como los recursos disponibles para la evaluación, que ya le corresponde en el año, en el presente año, hacia el segundo semestre. Se espera tener ya un planteamiento para la evaluación de la política, ¿no? Ha sido aprobada en el año 2022, así que hacia 2024 ya se esperaría poder tener una primera evaluación y en eso estamos. Guía de evaluación es la que hemos estado viendo. Me imagino, Daniel, ¿no? Que ellos van a tener al alcance el PPT y van a poder descargar los documentos que son, digamos, básicos, clave para lo que es la evaluación en el marco del plan, que tienen que ver con la guía de seguimiento y evaluación. Ya está, aquí está con mucho más detalle todos los pasos a seguir, todos los contenidos que se esperan, ¿no? De los informes de evaluación, de los reportes de seguimiento. Y ahí ustedes van a tener el link para que los puedan descargar, ¿no? Son de acceso. Como referencia también, de repente, algunos ejemplos que les puede servir de informes de evaluación, contenidos, matrices de compromiso. Pueden ustedes ver lo que generamos en el ámbito de las intervenciones, pero que son propias solo del MIDIS, ¿no? En la página web Evidencia MIDIS, les voy a poner ahí en el chat. Ustedes pueden encontrar todos los productos que se han generado sobre algunas de las intervenciones que conforman las políticas, en particular las que gestiona el MIDIS. En la página de Evidencia MIDIS, ustedes pueden encontrar, ponen en el buscador de su preferencia también Evidencia MIDIS, y ustedes van a poder encontrar ahí también distintas evaluaciones de todas las intervenciones, información sobre matrices de compromiso, etcétera, que se han generado en el marco de las intervenciones que les pueden servir también como ejemplo. Bien, si no hay más preguntas, entonces habríamos concluido la lección. Esperamos que haya sido información útil, que puedan llevar a sus trabajos, a sus entidades o a sus universidades, ¿no? De repente también están abocados a estos temas. Muchas gracias también a todos. Si no hay otra indicación, estimada Leslie, damos por culminada la sesión del día de hoy. De acuerdo, Daniel. Quedamos atentos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches, gracias con todos. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.